Compañeros, muy buenas tardes a todos. Creo que estamos la mayoría, así que podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bien, chicos, como podrán percatarse, el día de hoy comenzaremos con el análisis, estudio de una nueva estrategia de control, la cual es conocida como control selectivo o estrategia de control selectivo y o por sobreposición. Bien, cabe mencionar, compañeros, que a esta estrategia en particular, también en la literatura hay quien le llama control de protección, o en su defecto, control restrictivo. Aunque cabe mencionar, compañeros, también que no necesariamente estos dos nombres eh, adicionales necesariamente sean exclusivos de esta alternativa. En algunos casos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un control de tipo cascada, o un esquema de control tipo cascada, en donde el lazo externo sigue manteniendo la idea de control, y en el lazo interno, por ejemplo, tenemos más bien un esquema de tipo regulación, entonces también podríamos atribuirle la idea de restricción a un esquema, pues, del que nosotros nos estemos asistiendo. También podemos tener un esquema simple, una configuración simple retroalimentada, o un esquema de este, asociado a relación razón o relación o anticipativo, etcétera, en donde podamos utilizar cierta instrumentación y esta también brinde protección. Entonces, por eso, más allá de decir que aquí a esto le llamemos control selectivo y o por sobreposición, o, ¿verdad?, control de protección o control restrictivo, más bien entendamos que esto tendrá que ver un poco más con los fines que el sistema brinde a nuestra aplicación final. De tal manera que no es una incongruencia decir que también un esquema de tipo anticipativo o de tipo cascada puede llegar a ser un controlador de tipo restrictivo o un controlador que brinda protección, obviamente hablando del equipo, ¿no? Entonces, escribimos por favor. Si bien esta alternativa también garantiza el cumplimiento del objetivo principal,
brinda a su vez la posibilidad de mantener a variables involucradas e instrumentos comportamientos normalizados y o estandarizados. Punto y seguido. Lo anterior mediante el uso de sistemas de conmutación diagonal selección basados en el cumplimiento y o comparación de límites operativos. Punto y seguido. De esta forma se brinda mayor seguridad para el operador y equipo, coma, robustez durante la operación, coma, entre otras cosas. Punto y seguido. La inclusión de estos instrumentos
se da bajo las siguientes configuraciones. Dos puntos. Inciso 1 o inciso A. Control selectivo. Dos puntos. Conmutación diagonal selección entre elementos primarios y o elementos finales de control. Punto y aparte, inciso 2. Control por sobreposición. Dos puntos. Conmutación diagonal selección entre controladores. Punto y aparte, tercer inciso, o perdón, nota, perdón. La combinación de ambos esquemas brinda una configuración de tipo híbrida. Entonces, básicamente lo que me acaban de decir, compañeros, es de ahora en adelante, cuando yo vea M1, M2 hasta MN, ¿verdad? Conectados a un selector que conmuta y decide entre cualquiera de ellos para asistir a mi decisión y luego esto informar a mi acción, o, ¿verdad? Cuando vea algo como esto, o en su defecto, cuando vea algo como esto, a esto le llamo control selectivo.
Per- Permítame un segundito. ¿Ah? O cuando vea algo como esto, entonces le llamaré control por sobreposición. Ujú. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí. Y en algunos casos, si se llegara a dar la posibilidad, por ejemplo, yo podría decidir entre varios controladores para poder actuar finalmente algo o hacer la combinación de ambos, y a esto es a lo que le estoy llamando, ¿verdad? Híbrido. Cuando ambos existan. ¿Dudas hasta aquí? Bien. No hay cómo, ¿verdad?, abordar ejemplos para poder ir entendiendo qué es lo que se refiere o en qué casos podemos encontrar nuestras posibles alternativas en este caso. Escribimos ejemplo número 1. En la figura 1 se presenta una propuesta de control de temperatura para un reactor de tubo. Punto y seguido. Esto, coma, a través de la manipulación de una válvula que dosifica un medio de enfriamiento en su recubrimiento. ¿De una válvula de qué, profe? Perdón. Una válvula que dosifica un medio de enfriamiento en su recubrimiento. Coma, de tal forma que se asume que luego de la reacción química, la temperatura se vuelve homogénea en el resto
de la longitud del reactor, como se muestra en la figura número 2. Y bueno, compañeros, solo para darnos una idea de más o menos qué es de lo que estamos hablando, en la imagen que estamos observando, podríamos entender en uno solo de estos cilindros lo que se asocia al denominado reactor de tubo, ¿no? Básicamente el reactor nosotros sabemos que es un contenedor, ¿verdad? En el que se depositan materias que, dada su química o sus componentes físico-químicos, al interactuar, pues diagonal, ¿verdad? Reaccionar, generan productos, ¿no? Esos productos serán de un tipo en particular, pero algunos, dependiendo la forma de la reacción, ajá, requieren de condiciones especiales. Condiciones especiales que podemos imaginar, ¿verdad? Tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, los reactivos que aquí están conviviendo generan reacciones exotérmicas, es decir, liberan calor, ¿verdad? Y ese calor, a través de este recubrimiento o enchaquetado, pues trata de disminuirse o llevarse a un punto seguro, uh-huh, para que todo pueda desarrollarse de forma adecuada. Ajá. Entonces, nos dicen que al menos de forma ideal, la reacción, la producción o la obtención de sus productos y como su producto el calor están bajo control gracias a este lazo, uh-huh, y al menos a través de la longitud del tubo, ¿verdad? Esta temperatura llega a estabilizarse, se vuelve homogénea. Eso es lo que interpretaríamos de la figura 1 y la figura número 2. Punto y aparte, seguimos escribiendo. De forma ideal, la propuesta es funcional. Punto y seguido. Sin embargo, durante la puesta en marcha, puede notarse que la temperatura no es homogénea. Y dependiendo dónde se haga la lectura,
se interpretan eventos que pueden comprometer al proceso y a los instrumentos así como posibles operadores. Punto y seguido. Dado lo anterior, debe entenderse que en cada parte del tubo la temperatura cuenta con una dinámica propia e igual de relevante que las demás. Punto y seguido. Profesor? Igual de relevante que las demás. Punto y seguido. Por consecuencia, no se pueden generalizar los eventos bajo relaciones simples o como adición de perturbaciones. Punto y seguido. Así, se recurre a una configuración de tipo selectiva en la que se brinda atención a un punto en particular de medición pero la decisión y la acción se mantienen. Punto y seguido. Lo anterior se expresa a través de la figura 4. Aquí borramos esto. Y entonces, en la figura 4,
¿verdad? Notamos una posible solución para la problemática previamente descrita. Número 1, compañeros. Podemos notar, ¿verdad?, de manera directa, que nuestra alternativa cuenta, ¿verdad?, con la medición de al menos otros 4 puntos de interés a lo largo de mi reactor de tubo. Estos pueden ser simétricos o no, refiriéndonos a su distribución. Ahora, yo podría hacer algo como esto, compañeros. En vez de tener ahí un instrumento selector, yo podría tener ahí una relación y relativamente conseguir éxito en considerar las mediciones que están en todos los lugares y decidir respectivamente qué hacer conforme a mi objetivo. Yo podría, compañeros, eliminar este instrumento y llevarme de manera directa todos estos elementos por ejemplo, haciendo el siguiente cambio. ¿Qué era la letra U? ¿Un cambio o...? ¿Qué es la letra U, compañeros, en nuestra norma ISA 5.1? En primera posición. Multivariable. Multivariable, ¿verdad? Otra forma, digo, no quiero multivariable. Por ejemplo, ¿qué pasa si doto a mi actual controlador con la operación diferencial? Entonces, pues también podría yo tener alternativas a procesar varias señales. Sin embargo, ¿cuál es el problema, compañeros, de recurrir a ese tipo de filosofía de operación que pretende resolver mi problema? Que todas las señales tienen a un punto de referencia para el cual se relacionan o para el cual se agregan como perturbaciones o para el cual se operan todas pues, en bola. Pero veamos la siguiente idea, compañeros. Imaginen que mi proceso no debe de pasar, por ejemplo, de 30 grados centígrados. Y yo hago a mi TA 101, perdón, a mi TT 101-A, mi elemento primario principal, ¿sale? Y todos los demás solo son una relación para él o solo son una perturbación para él. Entonces yo agarro
y detecto, compañeros, que por ejemplo en este punto se eleva la temperatura más de lo indicado. Entonces tengo que esperar a que todo esto se procese, se genere la relación, y a través de la toma de decisión desde este punto, que sigue siendo mi principal, actuar para poder manipular la temperatura aquí. ¿Sí ven la posible problemática que esto deriva? En cambio, ¿qué pasaría, compañeros, si digo, no, espérate, si hay un problema aquí, pues entonces, bajo un criterio de selección, elige a este lazo nada más y actúa de manera directa. Le damos la misma importancia a todos los instrumentos que están ahí presentes. Y entonces intento resolver mi problemática actual. Ahora, este instrumento, compañeros, TS-101, puede operar bajo principios muy simples, como bajo principios bastante complejos. ¿Cuál sería una idea de la primera forma de operación de mi TS-101? Por ejemplo, una estructura tipo else-if o if-else, mejor dicho. If cualquiera de los TT está superando a un valor preestablecido, entonces posiciónalo como el principal. Si no, mantén a tal instrumento como primario. Otra alternativa, compañeros, es pues hazlo bajo un criterio inteligente. Una red neuronal, algo tipo FUSI, un esquema de tipo adaptable. La combinación de todos esos. Y decide cuál es el que conviene poner como principal. Eso referente, compañeros, a mi instrumento que veo aquí. Ahora, ¿creen ustedes, compañeros, que esto pueda ser posible? ¿Qué opinan? Sí, es un interruptor manual, ¿no? Un interruptor manual, pero chispas. Oiga, profe, ¿cómo que un interruptor manual si pues, somos los reyes de la automatización? ¿Que no esto debería ser pues, de igual manera? ¿Creen ustedes que, claro que se puede en términos de realización, pero creen ustedes que esto es algo congruente? Congruente, no. ¿Por qué no, compañero? En mi caso yo opino que puede ser, puede ser tener un beneficio, pero en cierta forma, por ejemplo, como dijo el ejemplo de los 30 grados en las diferentes partes del reactor, podría pasar que el último, el TT-101E,
esté sobrepasando los 30 grados, entonces pues se activaría el controlador y metería más enfriamiento. Pero puede llegar a pasar que en el TT101A llega a bajar mucho la temperatura si es una longitud muy grande. Entonces, si por ejemplo el proceso no puede bajar también a tanto de temperatura, podría resultar una contradicción, ¿no? Porque estaríamos bajando la temperatura más de lo deseado en un lado y en el otro sí estaríamos ajustándolo al valor deseado. Perfecto, compañeros. ¿Se dieron cuenta de qué es lo que generó la aportación que hizo su compañero? Es el factor humano, compañeros. Ese que cuenta con una expertise luego de conocer el proceso. Hay cosas que en términos de automatización pueden desarrollarse de esa manera. Permítanme un segundo. Listo, compañeros, perdón. Entonces, hay cosas que pueden llevarse a cabo, compañeros, de manera automática. Y probablemente hay quien diga, bueno, profe, pero también programar una secuencia que detecte cuando algo está muy alto o cuando algo está muy bajo, pues también pueda llevarse a cabo, ¿verdad? Sin embargo, ante las posibles combinaciones que todo eso podría implicar, porque recuerden, cada punto, o al menos esto es lo que motiva este problema, cuenta con una dinámica particular. En una de esas sí, aquí estoy controlando la temperatura, aquí ya la bajé demasiado, pero al medio sigue creciendo. Entonces, esas combinaciones, una de dos, o van a requerir, compañeros, de una manipulación previamente programada o bajo la asistencia de un operador. Pero en este caso el operador es un experto que conoce el proceso. Hace algún tiempo platicábamos con un compañero de ustedes, ya egresó. Él entró a trabajar en P&G, si no me parece, si no mal recuerdo más bien. Y y comentaba que aunque en la planta tienen pues bastantes partes con una automatización muy fuerte, siguen sin dejar de mantener operadores a pie de máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, como puede ser, por ejemplo, esta temporada, o estas temporadas que son más húmedas, en los silos
en donde se produce, por ejemplo, el jabón en polvo, este se humedece y si no se monitorea constantemente, se vuelve una pasta, ese polvo, y termina tapando los conductos. Entonces hay personas que tienen que estar evaluando esa situación para poder cambiar la velocidad con la que rotan ciertos como aspas para que puedan bajar ese polvo o inclusive la vibración con la que desprenden ese material de las paredes, ¿no? Entonces, aquí la idea, compañeros, es rompiendo ese pequeño paradigma, ¿no? Voy a automatizar no, ya no por eso se va a utilizar el factor humano, no. Esta es una mezcla entre el ser humano y los beneficios que los equipos le pueden brindar. Hay un doctor, de hecho, del SIC, una frase muy bonita, que dice que el uso de la robótica, de la mecatrónica, etcétera, no es para reemplazar al ser humano, sino para ponerlo específicamente al centro de la operación. Y precisamente es esto que estamos aquí viendo. El HS, en este caso un selector manual, o el TS, dependiendo de cómo ha sido programado, de cómo ha sido configurado, intenta generar una selección. Y una selección me suena a una toma de decisión. Y a veces una decisión va a tener ciertos bemoles que un equipo por sí mismo no puede interpretar de manera directa. Ahora, en muchas ocasiones, y lo platicábamos con el grupo anterior, todos pensaríamos, por ejemplo, la configuración hasta este momento, o las posibles configuraciones, ¿no? Como si viéramos a todas estas entraditas, o a todas estas señales de medición, ¿verdad? Como si fueran entradas. ¿Y se acuerdan por ahí de segundo semestre, tercero? Cuando vimos electrónica digital, que se generaban las tablas de verdad de Carnot y esas cosas. Y entonces podíamos tener configuraciones en donde podríamos decir, pues si A está prendido y los demás no, pues sí funciona, ¿no? Y cosas así. Como que siempre buscando la manera de decir que se mantenga prendido el equipo. Pero también otra de las tareas que ese selector va a considerar, y más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a los sistemas de gestión de alarma y monitoreo, es también a decidir, oye, si el equipo no está en condiciones, más allá de intentar obligarlo y o mantenerlo funcionando, ¿será el momento adecuado de prender un paro de emergencia, ya sea total o parcial? Entonces, aquí empieza a tomar un poco de relevancia y de congruencia decir que este tipo de control también se llama de tipo protección o de tipo restrictivo. Pero no porque se meta con el objetivo general, ese se supone que ya se satisface, sino con garantizar que las cosas sean de manera adecuada. Queda claro hasta este momento para nuestra primer ejemplificación, al menos que es un control de tipo selectivo, compañeros. Podemos notar, ¿verdad?, que hoy día a nuestra lista de instrumentos que no compramos en el súper, ¿verdad?, así como lo es el acondicionamiento de señal o el acondicionador de señal, también se va a sumar este señor, ¿verdad?, el selector.
En algunos casos no va a haber problema. Ya está implícito en las capacidades de nuestro microcontrolador, de nuestro PLC, de nuestro PAC, de nuestra propia compu. Ajá. Y por eso va a definir el número de señales que puede manipular. Pero va a ser su chamba, el ingeniero o diseñador de la solución, generar el algoritmo con el que esa selección se desarrolle de forma adecuada. Inclusive, compañeros, habrá, aquí solamente voy a hacer algo al azar, entre comillas, cuando veamos el ejemplo va a ser más claro. Habrá condiciones en las que la selección pueda verse asistida de otros eventos. Por alguna razón, mi selección está en función de la presión. Ah, pues sale. Si cumplo o no con las condiciones que estoy diciendo, eso puede ser posible. Por eso, finalmente, en este esquemita, ¿verdad?, que hacemos generalizado, me dicen que puede ir desde M1 hasta Mn, caer sobre el selector y ahora sí informar a mi decisión. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Profe, ya sé que el sistema pues va a definir el número de señales, ¿no? El sistema físicamente hablando. Pero aún así podría decir un aproximado de cuántas señales pueden ser. Si yo tuviera la posibilidad de comprar un PLC de última generación o un microcontrolador de última generación con con un switch ahí, ¿verdad? Perdón, un switch, un módulo que me permita multiplexar 1 millón de señales, porque también, seamos sinceros, la electrónica en la actualidad me permite disponer de muchísimas señales, ¿no? En un solo puerto. Lo multiplexo y después lo demultiplexo y me ahorro comprar más elementos principales simplemente poniendo esos módulos, ¿no? Entonces también como que eso de, pues el número de entradas queda un poco holgado ya también para lo siguiente que vamos a mencionar. ¿Cuántas señales puedo conmutar, compañero? Una manera de definir eso sería las que sean posibles de procesarse sin alterar el tiempo de funcionamiento de mi lazo de control. Mi controlador espera una señal de información cada milisegundo, cada microsegundo, cada fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo yo debo de garantizar que este señor realice esas operaciones. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Imaginen, compañeros, que esto que estoy dibujando aquí es la transcurrencia del tiempo desde un punto inicial hasta donde termine de operar mi sistema.
Y si yo le hago un zoom a esto que estoy viendo aquí, considerando que esta es la señal al mismo tiempo, ¿verdad?, que va hacia mi control, entonces están de acuerdo que yo vería de manera discreta, ¿verdad? Tal vez algo como esto, tal vez. Y esto está definido como el tiempo de muestreo o el tiempo de operación en el que el reloj de mi PLC o de mi microcontrolador está funcionando. Pues yo tengo que garantizar que para este lapso de tiempo, TM, ¿verdad?, mi conmutador sea lo suficientemente veloz para llevar a cabo sus operaciones y nunca dejar la continuidad al siguiente elemento. Entonces, ahí poder decir que mi PLC tiene la posibilidad de, o mi microcontrolador, de manipular 1000 señales, sí, pero me va a dar tiempo de manipularlas, tales van a ser 2, tales van a ser 3, van a ser 4 a lo mucho, para ejecutar todas las operaciones que implica tomar la decisión y luego no dejar un tiempo muerto o interrumpir mi comunicación entre sistemas. ¿Queda claro, compañero? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? Ojo, lo mismo que pasa aquí, en este esquema, por si algún estudiante está usando alguna similitud con esta alternativa de control, ojo, también debe ser considerada de mi decisión a la manipulación de mis elementos finales de control. Porque si yo no considero eso, alguien podría preguntarme, oye, ¿y estás seguro de que el conmutar entre uno y otro no afecta el propio lazo del sistema de control? Porque si se dan cuenta, brincar de aquí para acá o brincar de acá para acá puede generar un nuevo lazo de control. Los polos cambian de manera abrupta, o la posición de los polos. ¿Sigue habiendo robustez y estabilidad en ese cambio desde el punto de operación en el que nos encontramos? Sí, no hay problema, sale y vale. ¿Hay sincronía entre los dispositivos? Sí, no hay problema, sale y vale. Sí, no pasa nada porque el tiempo de respuesta entre un cambio de acción y otra no afecta al sistema por el tiempo de respuesta propio que tiene la naturaleza dinámica con el que está evolucionando. Sale, no hay problema. ¿Queda claro, compañeros? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy y el día lunes vemos la otra configuración del control selectivo y así sucesivamente para poder entender de qué se trata esta alternativa que estamos viendo ahora. Podrán notar, compañeros, ¿verdad?, en pocas palabras, que todas las estrategias de control, si no se han percatado hasta el momento, háganlo de esta forma,
No importa que sea cascada, no importa que sea razón o relación, no importa que sea anticipativo, no importa que sea este que estamos trabajando ahorita, no importa que sea rango dividido, podrán notar que el objetivo es mejorar cualquiera de las tres operaciones básicas del control en un bucle cerrado o en un bucle de un lazo cerrado. Trato de mejorar la medición, trato de mejorar la decisión, trato de mejorar la acción. Alex. Profesor, yo tengo una duda con respecto a eso, la segunda configuración se podría decir. Por ejemplo, si a partir, suponiendo un ejemplo, a partir de una medición de nivel, llega la decisión y después de esa decisión se tiene que elegir o seleccionar una de los actuadores, pero para hacer esa selección, por ejemplo, entre la decisión y la selección, por ejemplo, en el controlador, este controlador utiliza un dato de flujo, pero no es necesario medirlo. O sea, a partir de un dato de nivel se obtiene un dato de flujo. Por ejemplo, pues, por ejemplo, el gasto es igual al volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo a cuánto volumen aumentó en un determinado tiempo, pues se lleva a cabo tal selección de cada actuador. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se implementaría ese nuevo lazo o vendría incluido dentro de la propia programación? O sea, en forma de representarlo, eso quiero dar. No sé si me di a entender bien. Fíjense que hace tiempo, dejen encontrarlo rápido, compañero. Esto fue, bueno, el semestre pasado fue cuando hice ese documento, entonces está por acá. Práctica, estas cosas. Tesis no. Ahora en el 10º semestre. Horarios tampoco. Caray, ¿dónde quedó esa cosa? Sistemas, introducción de controles. ¿Dónde lo dejé? A ver. Esto tiene que estar aquí, sin problema. Nuevo. No, por eso me envió. Un segundito, un segundito. Ahí está. Bueno. Hace tiempo unos compañeros suyos hicieron bueno, es que en el proyecto, compañeros, antes lo que les vamos a pedir para este semestre en simulación, pues antes lo pedíamos en vivo, ¿no? Entonces había la motivación de hacer las maquetas para los esquemas de control, ¿no? Ahí ya se imaginarán ustedes de qué se trata esta que vemos aquí. Vemos el control por razón o relación, aquí tenemos cascada para un control de velocidad, una banda, bla, 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 ¿no? Entonces, a lo que voy es que este que vemos aquí simulaba ser un esquema de control que luego se pudo adaptar a las otras estrategias,
sobre un andén del metro, la estación del Zócalo. Se inundaba supuestamente aquí la cosa, ¿no? Y de repente, esto fue el original, lo adaptamos de manera que se viera como esto que está aquí. Un motor en la parte de abajo, en donde a la estación del metro, vamos a decirlo así, la podíamos inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha. Ajá. De tal manera que el nivel dentro de la pecera o dentro del contenedor, ya lo vemos acá, por eso quería mostrárselo. Aquí está nuestra estación del metro, ¿verdad? Aquí están las vías, o aquí está donde pasan las vías. Y de tal manera que cuando se inclinaba, por ejemplo, el agua quedaba así, ¿no? Para esto, compañero, se ponían 3 bombas. Esto va a ser un poquito de lo que vamos a ver la siguiente clase, pero pues para que quede más o menos su duda presente, bueno, solucionada, ¿no? Y este esquema o esta alternativa es un esquema también de tipo selectivo, en el que tenemos un control de nivel, que intenta accionar las 3 bombas o alguna de ellas de acuerdo al nivel encontrado. ¿Por qué? Porque si se están accionando las 3, cuando se vacía esta debería de dejar de funcionar. Entonces aquí teníamos que llegar a un selector que nos decía cuál de las 3 hay que emplear. Entonces, hasta aquí, pues, todo bien. El problema es que alguien de manera muy justa decía, oiga, profe, una pregunta. O sea, sí, el nivel va a decir en qué se encuentra, ¿no? Pero necesitamos un nivel de todo para decir a quién vamos a elegir. O sea, el nivel en los 3 lugares, también tendría que haber una selección aquí para decir cuáles o todas pasan al control y todas funcionan. O, en su defecto, compañero, la información de los sensores también puede llegar al selector. De manera que esto es un criterio adicional para mi toma de decisión. Ahora, yo sé, si lo vemos así, ¿verdad? Que poner algo como esto acá, pues parece raro, ¿no? Sin embargo, recuerden que esto finalmente solo ejemplifica la comunicación entre las señales existentes. No necesariamente o de manera física esto lo vamos a anotar. ¿Por qué? Porque puede que esto, compañero, al final de cuentas esté todo dentro del mismo controlador y nosotros ni lo vamos a ver, o el mismo dispositivo físicamente. Eso ya solo sería un criterio para usted. ¿Sí queda clara la idea? Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, chicos, pues entonces con eso nos despedimos el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.